La guerra a gran escala de Rusia con Ucrania puede haber comenzado en 2022, pero el conflicto entre ambos países en realidad se remonta mucho más atrás, específicamente a 2014. Fue entonces cuando las fuerzas rusas llevaron a cabo la anexión ilegal de Crimea, robándole toda una región a su vecino en un lapso de poco menos de 4 semanas. Desde entonces, funcionarios de Kiev, comandantes militares y el pueblo ucraniano han estado ansiosos por lograr la recuperación total y la desrusificación completa de Crimea. Por fin, su espera podría estar llegando a su fin, y hay poco que el presidente ruso Vladimir Putin pueda hacer para detenerlo. Y ciertamente esto no es lo que Vladimir Putin habría esperado cuando reclamó Crimea como parte de Rusia hace más de una década. A diferencia de su llamada Operación Militar Especial de 2022, que se ha convertido en un asunto largo, prolongado y sorprendentemente costoso, la anexión de Crimea en realidad resultó bastante sencilla para Vladimir Putin. Aprovechó un breve periodo de caos político en Kiev para apoderarse de la región, desplegando personal de élite con uniformes sin insignias para causar confusión y retrasar cualquier tipo de respuesta militar ucraniana. Aprovechando las instalaciones militares rusas en lugares como Sebastopol, las fuerzas de Vladimir Putin tomaron rápido control del Parlamento de Crimea, infraestructura clave y centros de comunicación. Fue una operación que estuvo cuidadosamente planeada y ejecutada casi a la perfección, y resultó en que Rusia tomara el control de un lugar altamente estratégico, un lugar que el propio Vladimir Putin ha descrito como un portaaviones imposible de hundir. Después de todo, es solo a través de Crimea y su ciudad portuaria de Sebastopol que Rusia puede controlar el Mar Negro y proyectar poder tanto en el Mediterráneo como incluso hasta el Medio Oriente. Quien controla Crimea tiene influencias sobre rutas comerciales del Mar Negro, y además las aguas cercanas son ricas en recursos como petróleo y gas. En resumen, es un territorio extremadamente valioso para controlar, y Rusia aprovechó al máximo ese control al prepararse para la invasión a gran escala. En 2022, envió tropas, municiones y equipo militar a la península, que luego usaron para bombardear el sur de Ucrania. Desde entonces, a lo largo del conflicto, Rusia ha seguido dependiendo de Crimea como una plataforma de lanzamiento militar. Ha lanzado misiles y drones sobre pueblos, ciudades y posiciones ucranianas en el frente desde la península, y ha usado el puente de Crimea, que conecta con Rusia por el estrecho de Kerch, como línea clave de suministro. Pero Rusia nunca ha podido asentarse completamente en Crimea, ni ejercer un control total sobre la región, porque Ucrania no lo ha permitido. Desde el inicio de la invasión, los comandantes ucranianos dejaron claro que uno de sus objetivos a largo plazo era liberar la península. Poco después, las Fuerzas Armadas de Ucrania respaldaron esa declaración con acciones reales. De hecho, apenas unos meses después de iniciada la guerra, comenzaron los primeros ataques, con equipos de drones ucranianos atacando a la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol y explosiones sacudiendo el puente de Crimea. El mensaje era claro. Incluso mientras luchaba contra Rusia a lo largo de cientos de millas de territorios en primera línea en regiones como Donetsk, Lugansk y Jersón, Ucrania estaba decidida a hacer que Crimea fuera lo más peligrosa posible de ocupar para las fuerzas enemigas. Con el paso del tiempo, los ataques continuaron. Buques de guerra fueron hundidos en la base naval de Sebastopol, misiles de crucero Storm Shadow borraron fortificaciones rusas del mapa, aviones fueron incendiados por drones kamikaze y los sistemas de defensa aérea fueron destruidos uno por uno. El puente de Crimea también siguió sufriendo, siendo atacado por segunda vez en julio de 2023 y luego nuevamente en junio de 2025. Algunos de los ataques de Ucrania contra Crimea fueron relativamente pequeños. Otros fueron realmente devastadores, como la icónica Operación Crab Trap, en la que se lanzó una andanada de misiles Storm Shadow directamente al edificio del cuartel general de la Flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol en septiembre de 2023, matando supuestamente a más de 30 oficiales y dejando heridos a más de 100 militares adicionales. Estos ataques mantuvieron a las fuerzas rusas en constante alerta en Crimea, temiendo la llegada de más drones o misiles en cualquier momento. Pero Ucrania rara vez pudo realmente llegar hasta el final en Crimea, poner tropas en tierra allí o recuperar efectivamente parte de su territorio perdido. Siempre tenía otras prioridades, otros territorios en disputa que atender, otras ciudades y pueblos que defender, otros ataques rusos de los que preocuparse. No podía dedicar demasiado tiempo, recursos o personal a Crimea, pues eso generaría debilidades clave en el frente y permitiría a Rusia avanzar y reclamar territorio valioso. Así que Ucrania esperó pacientemente su momento, continuó planeando y ejecutando ataques exitosos en Crimea. Eliminó activos importantes como sistemas de defensa aérea, radares, aeronaves y depósitos de municiones.
Pero a veces pasaban varias semanas o meses entre cada ataque, ya que las fuerzas ucranianas tenían que priorizar otras áreas. Como resultado, estos incidentes pudieron haber parecido ataques aislados o incluso aleatorios, pero no lo eran. Todos formaban parte de una estrategia más grande y todos contribuían al objetivo final, la desrusificación de la península de Crimea. Cada ataque debilitaba la posición de los rusos, cada golpe disminuía su influencia sobre la región y les dificultaba más defenderla. Así, cuando llegara el momento de que Ucrania finalmente aprovechara su ventaja, el enemigo no tendría forma de detenerlo. Y parece que ese momento se acerca, ya que en 2026 se ha producido un cambio importante en la dinámica. Ahora, Ucrania está, posiblemente, en su posición más fuerte hasta ahora. Su industria de defensa nacional no deja de fortalecerse, con literalmente cientos de nuevos contratistas de defensa en todo el país, trabajando febrilmente en innovaciones emocionantes, desde drones y misiles hasta tecnologías de defensa aérea y mucho más. Sobre el terreno, las fuerzas de Kiev también han tenido grandes éxitos, no solo logrando resistir el asalto implacable de Rusia y evitar que ganen terreno, sino incluso recuperando cantidades relativamente grandes de territorio perdido. De hecho, febrero de 2026 fue un mes enorme para el ejército ucraniano, ya que fue la primera vez desde 2023 que las fuerzas del país lograron recuperar más territorio del que perdieron. También se espera que Ucrania reciba pronto un préstamo histórico de 90.000 millones de euros, equivalentes a 105.000 millones de dólares de la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había bloqueado este préstamo, con el mandato de Orbán terminando tras su contundente derrota en las elecciones del 12 de abril. Ucrania recibirá pronto una gran inyección de fondos. Necesita reforzar sus fuerzas, potenciar aún más su industria de defensa y adquirir las municiones y suministros que requiere para seguir ejerciendo presión sobre sus enemigos. Rusia, mientras tanto, nunca se ha visto más débil. Con la derrota política de Orbán, por ejemplo, Putin ha perdido a uno de los pocos aliados que tenía tanto dentro de la alianza de la OTAN como de la Unión Europea. Eso debilita enormemente su influencia política. Las fuerzas rusas también se están moviendo a su ritmo más lento en años. En algunas áreas del frente están estancados o retrocediendo ante los defensores ucranianos. En otras, todavía avanzan, pero se mueven tan lentamente que casi no hace ninguna diferencia. El ejército del Kremlin también sigue perdiendo tanto soldados como equipo a un ritmo alarmante. Decenas de miles de soldados mueren o resultan gravemente heridos cada mes. Miles también están desertando o rindiéndose, y hasta aquellos que obedecen voluntariamente las órdenes de sus oficiales al mando tienen suerte si logran sobrevivir un par de semanas en las zonas de combate antes de ser reemplazados por nuevos reclutas. Sobre nuevos reclutas, ya está claro que a Rusia le cuesta cada vez más encontrar suficientes. Han bajado mucho sus estadísticas de reclutamiento y su tasa de bajas está subiendo. Y durante todo el primer trimestre de 2026 no pudo reclutar suficientes nuevos soldados para reemplazar a los que habían sido muertos o heridos. Su ejército se vuelve más pequeño y débil, igual que sus perspectivas en la guerra. Toda la charla sobre una victoria rusa inevitable está desapareciendo lenta pero seguramente, ya que expertos y analistas de todo el mundo, incluidos algunos de los propios blogueros militares radicales de Rusia, se dan cuenta de que las tornas han cambiado. Es Ucrania, no Rusia, la que está en ascenso. El teniente general Ben Hodges, quien sirvió casi 40 años en el ejército de Estados Unidos y fue comandante general en Europa, cree que es momento de que las fuerzas de Kiev aumenten la presión en Crimea. Antes de analizar lo que dijo y su significado, si te gusta este tipo de análisis, suscríbete a The Military Show, lo desglosamos cada semana. El teniente general Hodges apareció recientemente en el podcast Frontline de Times Radio, donde analistas y expertos discuten la guerra Rusia-Ucrania y comparten sus análisis y predicciones sobre lo que podría pasar después. Durante su aparición en el programa, Hodges compartió su opinión de que, a pesar de todos los combates y la atención en otros lugares, Crimea es, posiblemente, la clave de toda esta guerra. Sigo creyendo, como lo he hecho desde el principio, que Crimea es el terreno decisivo de la guerra. Él explica que la península tiene un valor tanto simbólico como estratégico para ambos bandos. Putin, por ejemplo, ha sostenido constantemente que la región debería pertenecer legítimamente a Rusia y ha llegado a llamarla un lugar sagrado y una parte inseparable de Rusia. El líder ruso también es muy consciente del valor estratégico de la península, y Hodges señala que la capacidad de proyectar poder a través del Mar Negro realmente proviene de Crimea. Él continúa señalando que si Ucrania pudiera recuperar Crimea y retomar el control de sus puertos y aeródromos, podría cambiar por completo el rumbo de esta guerra.
Hodges señala que tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el comandante en jefe del país, Oleksandr Syrskyi, serán muy conscientes del valor de la región y sin duda tendrán a Crimea cerca de la cima de su lista de objetivos. Aunque él cree que un asalto terrestre directo en la región no ocurrirá todavía y realmente no es necesario en este momento, espera ataques más sostenidos contra aeródromos, defensas aéreas y otros objetivos. También cree que los días del puente de Crimea están contados, afirmando sin lugar a dudas que ese gran puente tarde o temprano se va a caer. Eso sería un momento monumental para Ucrania. Aunque Rusia logró un corredor terrestre hacia Crimea al ocupar parte del sur de Ucrania, aún depende mucho del puente de Crimea y del estrecho de Kerch en general para llevar de forma segura suministros esenciales como combustible, armas y municiones a las fuerzas en la península y el sur. Si ese puente llegara a caer, cambiaría el juego por completo. De repente, todas las tropas rusas que quedan en Crimea quedarían aisladas de sus compatriotas. Ya no tendrían la comodidad de una ruta segura de regreso al continente ni un flujo constante de suministros desde el krai de Krasnodar. También sería una enorme vergüenza para el Kremlin ver que algo que le costó a Rusia casi $4.000 millones construir desapareciera del mapa, y Ucrania ya ha demostrado que puede atacar con éxito el puente. Lo ha hecho 3 veces, usando drones y explosivos submarinos para dañar la estructura y forzar su cierre temporal durante las reparaciones. Ucrania es incluso más fuerte hoy que en años anteriores. Con drones y misiles más poderosos, eso podría hacer que se derrumben secciones enteras del puente al agua. No es descabellado pensar que un cuarto ataque al puente de Crimea ya esté en preparación. Mientras tanto, Ucrania ya está subiendo la apuesta con sus últimos ataques en la península, eliminando aún más de sus activos importantes en esa región. La noche del 5 de abril, por ejemplo, la Inteligencia de Defensa de Ucrania confirmó que unidades especiales del Departamento de Operaciones Activas usaron drones para inutilizar el ferry ferroviario ruso, Slavyanin. Este era el último ferry ferroviario que operaba a través del estrecho de Kerch. Esos ferries habían estado transportando equipo militar y municiones por el agua a las fuerzas rusas en Crimea. Pero con todas estas embarcaciones ahora destruidas, dañadas o de alguna manera inutilizadas, Rusia inevitablemente encontrará más difícil trasladar recursos de un punto A a un punto B. Lo más probable es que tenga que usar el puente de Crimea con mayor regularidad, lo que lo convertiría en un objetivo aún más valioso para que Ucrania lo destruya. Alternativamente, los comandantes del Kremlin podrían optar por canalizar suministros a través de los territorios ocupados de Donbass y hacia Crimea por la región de Jersón. El problema de ese plan es que esas rutas están más cerca de la línea del frente y por eso tienen mayor riesgo de ataques de drones, misiles o artillería ucraniana. Con los drones de Kiev siempre en el aire, escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de actividad rusa, no tardarían mucho en detectar cualquier convoy que se dirigiera hacia la península. Y a partir de ahí, solo sería cuestión de tiempo hasta que se envíen drones de ataque o misiles para eliminarlos. Y Ucrania ya está concentrando sus esfuerzos en interrumpir esas líneas de suministro terrestres. Durante una campaña de una semana en abril, llevó a cabo varios ataques exitosos a lo largo de un corredor terrestre crítico que conecta Rusia y Crimea. 3 arsenales rusos y 3 depósitos de suministros fueron atacados y dañados, y las fuerzas ucranianas también atacaron 2 centros logísticos que coordinaban el flujo de suministros a lo largo del corredor. El 20 de abril también se reportaron ataques de las fuerzas ucranianas contra 2 grandes buques de desembarco rusos en la bahía de Sebastopol. Más tarde, se identificó que los 2 buques eran el proyecto 775, Yamal, y el proyecto 117, Nikolai Filchenkov. El Yamal tenía la capacidad de transportar hasta 500 toneladas de carga, incluyendo vehículos blindados y tropas, y está valorado en más de $80 millones. El Nikolai Filchenkov es aún mayor, con capacidad máxima de unas 1000 toneladas, lo que le permite transportar una fuerza de desembarco grande por agua. Aunque es el mayor de los 2 buques, también es más antiguo y menos caro, pero aún así vale unos $70 millones. Estos ataques y el golpe al último ferry del estrecho de Kerch envían un mensaje claro. Ucrania corta las líneas de suministro rusas hacia Crimea. Está aislando la región, dificultando que las tropas del Kremlin reciban combustible y municiones para defenderse. Al destruir barcos de desembarco, Ucrania impide que Rusia refuerce su presencia militar en la península. Esto es muy importante, porque antes, aunque Ucrania destruía un sistema de defensa aérea ruso u otro recurso en Crimea, el enemigo siempre podía reemplazar lo perdido.
Si los drones de Kiev destruían un depósito de municiones, las fuerzas rusas podían traer municiones de otras regiones y transportarlas por el estrecho o el puente de Crimea. Con las líneas de suministro cortadas y bajo presión, eso ya no será posible. Esto podría ser el inicio de algo mayor. Si Ucrania logra aislar Crimea, entonces cualquier fuerza rusa que quede en la península básicamente se convertiría en un blanco fácil. Con drones y misiles ucranianos cada vez más precisos, las fuerzas de defensa tendrían pocos problemas para eliminar a las tropas restantes. A su vez, el control del Kremlin sobre la región disminuiría rápidamente. Y si Ucrania eventualmente pudiera abrirse camino a través de Jersón, podría aprovechar la debilidad de su enemigo y algún día enviar a sus propios soldados para recuperar la zona. Puede parecer lejano, pero todas las piezas ya están en su lugar y el ejército de Ucrania toma las decisiones correctas para lograr su visión de desrusificación. Y con el Kremlin enfrentando tasas crecientes de bajas, pérdidas devastadoras de equipo, asaltos en el frente estancados y campañas de reclutamiento fallidas, ya no tiene los medios para fortificar Crimea con tanta solidez como lo hizo en el pasado. Así que si Ucrania pudiera siquiera ejercer un control parcial sobre la región, todo cambiaría. La flota rusa del Mar Negro, ya forzada a ocultarse por ataques ucranianos con drones, perdería relevancia al no poder usar Sebastopol como base principal de forma segura. El Kremlin también perdería capacidades de proyección de poder e influencia a través del Mar Negro y más allá. Luego, a largo plazo, si Ucrania finalmente logra cumplir su antiguo sueño de convertirse en parte de la Unión Europea o de la alianza de la OTAN, la esfera de poder de Rusia disminuirá aún más. Representaría un giro asombroso desde 2014. Tras una operación tan rápida y eficiente, Putin creyó haber asegurado Crimea como parte de Rusia para las futuras generaciones. Ahora está descubriendo cuán terriblemente equivocado estaba. Primer golpe. Buques de desembarco rusos y más fueron destruidos en una operación nocturna masiva, dejando a los marineros rusos con trastorno de estrés postraumático. Segundo golpe, la única refinería de petróleo y centro de exportación que Rusia tiene en la región del Mar Negro arde, mientras Ucrania ataca una y otra vez la infraestructura rusa en Crimea. En cuanto al tercer golpe, ese bien podría ser el fin total del dominio ruso en Crimea. Los marineros rusos y los posibles marineros huyen de la península como ratas en un barco hundiéndose, mientras inicia la recuperación del control del Mar Negro. El 20 de abril se dio a conocer la noticia de que una de las unidades más secretas de Ucrania había puesto en la mira a varios objetivos en la Crimea ocupada. La Ghosts Unit, parte de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, o HUR, convirtió la bahía de Sebastopol en un infierno para la flota del Mar Negro la noche anterior, pues ataques con drones dejaron fuera de servicio 2 barcos más de la flota de Putin. Esta vez, los objetivos no eran portamisiles rusos ni buques de guerra similares. Ucrania ya había destruido muchos de ese tipo de barcos. Y lo que le queda a Rusia lo mantiene lo más lejos posible de Crimea, el miedo del Kremlin a los drones y misiles ucranianos. En cambio, los fantasmas apuntaron a un par de buques de desembarco rusos que Putin ha estado usando para transportar carga y soldados desde Crimea hasta el territorio continental ucraniano. El proyecto 775, Yamal, fue uno de los objetivos. Construido en 1988, lo que lo convierte en otro equipo de la era soviética, que Putin ha decidido que es lo suficientemente bueno para la guerra en Ucrania, el barco es capaz de transportar 500 toneladas de carga. Esa carga puede contener tropas y vehículos. El segundo barco, el proyecto 1171 Nikolai Filchenkov, es aún más antiguo que el primero. Construido en 1975, el buque de desembarco tiene una capacidad de 1000 toneladas y puede ser utilizado para operaciones y asaltos anfibios. Ya sabes, si Rusia pudiera lanzar algo así desde el Mar Negro. Ambos barcos estaban inactivos en el puerto cuando los fantasmas atacaron. Ahora, la HUR informa que han quedado completamente inoperables por drones ucranianos. No conformes con destruir barcos que Rusia ha estado usando para abastecer a sus tropas en el continente, los fantasmas fueron más allá y se adentraron en Crimea. Además de destruir la lancha de desembarco rusa, los fantasmas también alcanzaron directamente un radar ruso Podlet K1 con un alcance de entre 10 y 300 kilómetros o entre 6.2 y 186 millas. El Podlet puede rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y es capaz de seguir el ritmo de los proyectiles entrantes, viajando a velocidades de 4.400 kilómetros o un poco más de 2.200 millas por hora. Rusia necesita sistemas como estos. Brindan alerta temprana de drones y misiles, lo que debería permitir a Rusia organizar sus defensas aéreas y eliminar la amenaza antes de que llegue. Eso no ocurrió la noche del 19 de abril. El Podlik K1 fue destruido por el mismo tipo de amenaza que debía detectar. Ese fallo, ya sea del Podlik K1
o de los sistemas de defensa aérea que deberían activarse cuando el radar ruso detecta una amenaza, le costó a Putin $5 millones. A esa cifra podrían sumarse decenas de millones de dólares por los 2 buques de desembarco inoperables que dejaron los fantasmas. Y si dudas del éxito del asalto más reciente de Ucrania en Crimea, la HUR va más allá. No solo lo afirma, también tiene imágenes que lo prueban. Publicadas en Telegram con la declaración que reveló los logros de los fantasmas nocturnos de Crimea, las imágenes muestran la perspectiva de varios drones ucranianos acercándose. En los primeros 25 segundos del video, vemos cómo un dron ucraniano se lanza sobre uno de los buques de desembarco rusos antes de lograr un impacto directo. La vista captada por el dron se desvanece en un instante cuando libera su carga explosiva. Luego, un segundo dron, un segundo barco con exactamente el mismo resultado. No hay señales de que las defensas aéreas de Rusia estén disparando ráfagas o lanzando misiles en ninguna de estas imágenes. Parece que los fantasmas tienen vía libre hacia los barcos rusos, mostrando que Putin no cuenta con el equipo necesario para defender Crimea. Resulta que esa oportunidad tan clara es el resultado de mucho trabajo duro realizado por Ucrania. Eso es un problema para Rusia. El último ataque ucraniano en Crimea ocupada mostró cómo una campaña de degradación ha destruido las defensas rusas en la península. Como señala la publicación clave, Crimea ha sido un centro logístico y naval clave para la flota rusa del Mar Negro, tanto durante la invasión a Ucrania como en los 8 años posteriores a la anexión ilegal de Crimea en 2014. La mayoría de la comunidad internacional reconoce Crimea como parte de Ucrania, pese a la ocupación rusa y un referéndum sobre su futuro que probablemente fue ilegítimo. Ucrania ahora está trabajando para desocupar Crimea de manera definitiva. Quédate con nosotros porque más adelante en el video tendremos mucho más que decir sobre la campaña de Ucrania en Crimea. Antes de eso, Ucrania no había terminado con el despliegue ruso en el Mar Negro el 19 de abril. Mientras los barcos ardían y los radares mostraban su inutilidad, la situación se agravó fuera de Crimea. Atacaron de nuevo un centro petrolero que Ucrania ya había atacado antes. El Kiev Post informó el 20 de abril que Ucrania amplió su campaña contra el petróleo ruso, enviando drones hacia la refinería y centro de exportación de Tuapse. Es el único centro de exportación ruso en el Mar Negro. Tuapse no está en Crimea, está en Krasnodar Krai, al este de Crimea, y es donde se ubica el puerto de Novorossiysk, donde Rusia mantiene ahora la mayor parte de la flota del Mar Negro tras huir de Sebastopol. El Estado Mayor de Ucrania confirmó este segundo ataque, que además compartió en Telegram unas fotos de los incendios en el denso smog que cubre una importante refinería y centro de exportación ruso. La refinería de petróleo de Tuapse en el territorio de Krasnodar fue atacada de nuevo. Se registró un ataque en el parque de tanques, seguido de un incendio en el territorio de la instalación, confirmó el Estado Mayor de Ucrania. Se añadió un detalle que pasó desapercibido. Los drones de Ucrania atacaron un depósito de petróleo en la Crimea ocupada. El depósito de petróleo de Fardivka ahora arde tan intensamente como la refinería, que probablemente proporcionó el petróleo que se almacenaba ahí, y ambos ataques se han combinado para dificultar mucho más el suministro de combustible a las tropas que tiene estacionadas en la Ucrania continental. Más detalles provienen de United 24 Media. Dice que los residentes en el lugar ya se han estado enviando fotos, videos e informes a medios independientes como Astra. La historia es la misma en todos estos informes. Incendios masivos, humo denso y varios tanques de combustible ardiendo en Tuapse tras un ataque masivo de drones, ante el cual Rusia no pudo responder. Los incendios en Tuapse siguen extendiéndose. Hasta 10 de los depósitos de almacenamiento de la instalación se han visto afectados por un incendio que abarca una refinería con una capacidad de procesamiento anual de 12 millones de toneladas de petróleo. Este sitio produce diésel que cumple con la norma Euro 5, por lo que Tuapse se ha convertido en el principal centro ruso de exportación de petróleo en el Mar Negro. También produce aceites combustibles, gasolina, combustible de aviación y otros productos petroleros que el ejército ruso en el territorio continental necesita para sus ataques contra las posiciones de Ucrania. En resumen, Tuapse es vital para Rusia. Ucrania lo sabe muy bien, por eso ha atacado esta instalación 9 veces desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022. Uno de esos ataques ocurrió apenas unos días antes del último ataque contra la refinería. El 19 de abril no fue un caso aislado, fue parte de un clásico doble golpe ucraniano. Y esto es exactamente el tipo de cosas que cubrimos aquí en el Show Militar. Te damos el panorama completo, no solo los titulares. Si estás obteniendo el tipo de información que necesitas de nosotros, recuerda suscribirte a El Show Militar. Rusia estará furiosa por el ataque a Tuapse del 19 de abril.
Solo 3 días antes, se enfrentaba a otro ataque ucraniano contra esa misma instalación. Los tanques de combustible se incendiaron y hubo varias explosiones en el ataque, lo que obligó al aeropuerto de Krasnodar a imponer restricciones temporales de vuelo. El Kiev Post informa que este ataque inicial causó un incendio tan grande que necesitó más de 150 bomberos y otros equipos de emergencia para apagarlo. Las caras de esos bomberos debieron de ser impagables el 19 de abril. Cuando creían controlado el incendio causado por Ucrania, el zumbido de drones les mostró que tendrían que empezar de nuevo. Tuapse es un objetivo, y Ucrania seguirá atacando hasta que Putin entienda que usar su centro de exportación de petróleo del Mar Negro no es opción. El ataque a Tuapse muestra que Ucrania avanza más que nunca en su estrategia de sacar a Rusia del Mar Negro y presionar al sector petrolero ruso. Los drones ucranianos debieron cruzar Crimea o rodearla para llegar a Tuapse. Era inevitable. Lo que debería estar pasando es que los sistemas de radar de Rusia detecten esos drones, seguido de que las defensas aéreas los derriben del cielo. Pero eso no está pasando. Los drones de Ucrania están atacando Crimea y pasando de largo por la península, lo cual es una señal de que se están desarrollando grandes brechas en las defensas peninsulares de Putin. En cuanto al petróleo, Ucrania ha estado atacando el petróleo ruso desde hace meses. Ha intensificado sus ataques desde finales de marzo, probablemente porque Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso tras el caos en el estrecho de Hormuz. Ucrania respondió a la pausa de sanciones con semanas de ataques que incendiaron centros de exportación y refinerías rusos. El objetivo es doble. Como señala Kirilo Budanov, jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Ucrania busca mostrar que aún tiene opciones durante las negociaciones de paz con estos ataques. Rusia busca difundir que Ucrania está debilitada. Eso es difícil cuando tus barcos se hunden, tus radares son destruidos y tu infraestructura petrolera arde por ataques de drones ucranianos. Ucrania busca impedir que Rusia obtenga los beneficios que Putin desea tras las subidas de precios del petróleo causadas por la Operation Epic Fury en Irán. Rusia debería estar ganando muchísimo dinero con el petróleo ahora. El bloqueo del estrecho de Hormuz provocó que el crudo ruso de los Urales se vendiera casi a $100 por barril hace unas semanas. Ataques como los que vimos en Tuapse han sido exitosos para Ucrania. Según la Nueva Voz de Ucrania, los incendios en terminales y refinerías petroleras rusas cuestan a Rusia $100 millones diarios en ingresos. Todos esos son ingresos que Putin esperaba poder grabar para generar más dinero para su maquinaria de guerra. Ahora Rusia enfrenta una pérdida mensual de $3.000 millones en ingresos petroleros, que continuará mientras Ucrania mantenga el nivel de ataques recientes al petróleo ruso. Pero volvamos a Crimea y al Mar Negro. Antes mencionamos que lo ocurrido el 19 de abril fue parte de una campaña ucraniana para forzar la desocupación de Crimea. Ucrania entendió que no puede contraatacar la península por tierra, porque tendría que enviar tropas por puntos de estrangulamiento, donde serían blanco fácil de la artillería y de ataques aéreos. Por eso, ha optado por una estrategia a largo plazo. Al debilitar las defensas rusas en Crimea y el Mar Negro, Ucrania vuelve peligrosa la península para muchos rusos que han llegado al territorio ocupado. Hemos notado un cambio en cómo los rusos y soldados tratan Crimea desde la invasión de Ucrania por Putin. Al inicio de la guerra, Crimea se consideraba un refugio seguro, en contraste con el territorio continental ucraniano, donde ocurrían la mayoría de los combates. La península estaba fuera del alcance de misiles y drones ucranianos, que en ese momento ya estaban dejando huella en el Mar Negro. Eventualmente, empezaríamos a ver de lo que eran capaces en la propia Crimea. Incluso en enero de 2024, Business Insider reportó que pelotones completos de soldados rusos abandonaban el frente e intentaban huir a Crimea. La percepción promedio de los rusos sobre Crimea era que era un lugar seguro. Ahora, ya no tanto. Un año después, Crimea pasó de ser un lugar para huir a uno del que los rusos escapan. Un informe de abril de 2025 de RBC Ukraine reveló que el grupo partisano ucraniano Artesh descubrió que oficiales rusos y sus familias huían en masa de la península anexada. El pánico dominaba a los altos mandos de la flota del Mar Negro, que intentaban huir rápidamente. Por supuesto, el soldado promedio destinado en Crimea fue dejado a su suerte. Se cancelaron todos los permisos del ejército ruso, salvo para altos mandos, y patrullas vigilaban las calles contra desertores y saboteadores. El refugio seguro se había convertido en una zona de peligro. Este cambio es resultado directo de la campaña de Ucrania contra las fuerzas de ocupación en Crimea. Si no es posible invadir por tierra, Ucrania buscará desgastar y destruir las defensas de Putin en Crimea. Y en el proceso,
Va a mostrarles a quienes viven en la península, sean soldados rusos o civiles, que deben salir lo más rápido posible. Los marineros que sufrieron estrés postraumático tras ver destruidos 2 barcos de desembarco son solo el inicio. Y Rusia está empeorando las cosas. Un éxodo masivo de Crimea podría ocurrir si Rusia intensifica los problemas causados por Ucrania al forzar la movilización de residentes en Crimea. Así lo afirma Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Marina de Ucrania. Hablando con TSN English el 23 de marzo, comentó que las fuerzas de defensa del sur de Rusia van a empezar a involucrar a crimeos movilizados en operaciones de combate directo contra Ucrania a partir del 1 de abril. Esto no es nada nuevo, afirma Pletenchuk, señalando que ya hay varios cientos de bajas crimeas en la guerra de Rusia contra Ucrania. En cuanto a la movilización forzada directa, era totalmente previsible. Si ya está ocurriendo en las partes ocupadas de Zaporilla y Jersón, entonces ¿por qué no podría pasar también en Crimea?, añade Pletenchuk. Aclaremos esto. Ucrania hizo de Crimea una zona peligrosa para Rusia, dejando de ser refugio seguro. Ahora, Putin está redoblando la apuesta al forzar la movilización de personas que habían emigrado de Rusia para ayudar al Kremlin a consolidar su control ilegal sobre la península de Crimea. ¿Qué cree Putin que va a lograr con esto? No pasará mucho tiempo antes de que no sean solo los oficiales quienes intenten alejarse lo más posible de Crimea. Los ciudadanos y reservistas querrán huir de ahí. Quienes no lo hagan acabarán en Ucrania y serán destruidos tras llegar al frente. Lo que queremos decir aquí es simple. Cuando hay menos rusos en Crimea, el control de Putin sobre la península se debilita. Ucrania está aprovechando este hecho al convertir Crimea en una zona gris dentro de la guerra en Ucrania. Lo que se suponía que iba a ser una fuente de fortaleza para Rusia, en cambio, se ha convertido en una de las mayores debilidades de Putin. Una desventaja estratégica que está completamente al alcance de la nueva generación de drones y misiles de Ucrania y que simplemente va a ser atacada una y otra vez. El puente de Kerch, que une Crimea con Rusia, ha mostrado vulnerabilidad por los constantes ataques ucranianos. La flota del Mar Negro es casi irrelevante en esa región. Cada semana se destruyen sistemas de defensa aérea rusos e instalaciones petroleras y militares en Crimea. Lo que antes era una base para todas las operaciones del sur de Rusia, se ha convertido en una carga para los recursos de Putin. New Eastern Europe afirma que Rusia aún tiene unos 150.000 soldados en Crimea. Esperan un ataque terrestre de Ucrania que no llegará y no pueden ir al continente porque Ucrania destruye sus barcos. Son inútiles. Una fuerza terrestre defensiva incapaz de detener drones y misiles. Ahora Rusia está lidiando con un dilema sin salida en Crimea. Tiene demasiado que defender en la península y no cuenta con suficientes recursos del tipo que necesita para proteger los objetivos más valiosos de la región. Ucrania ha estado debilitando las defensas aéreas, lo que ha creado los corredores aéreos seguros necesarios para los tipos de ataques que vimos el 19 de abril. Si Rusia refuerza Crimea, debilita sus fuerzas en el continente. Si mantiene esas defensas en Ucrania, Crimea será más vulnerable tras cada ataque de dron. Esta es la brillante estrategia de Ucrania en el Mar Negro. Sin enviar soldados, debilitó el control de Putin sobre Crimea y el Mar Negro. La liberación no siempre requiere tropas venciendo defensas. También puede lograrse mediante una campaña constante que expulsa a quienes ocuparon el territorio. Los ataques de largo alcance de Ucrania ya han obligado a la mayoría de la flota del Mar Negro a abandonar las aguas del Mar Negro. En Crimea, cada ataque a puertos, instalaciones militares, junto con los incendios petroleros visibles desde la Rusia continental, envía un mensaje. Salgan ahora. Ucrania no se detendrá. Con la movilización cerca, Putin podría notar que más rusos hacen caso a ese mensaje de lo que esperaba. La campaña de desocupación de Ucrania no acaba con Crimea. En el territorio continental, y sobre todo en el sur, Ucrania libera su territorio de forma más tradicional. Los drones de largo alcance de Ucrania encendieron la chispa. Ahora el incendio se desata en Rusia. Nunca antes en la historia el petróleo de Rusia había ardido tanto. Ni siquiera se acerca. Ataque tras ataque, Ucrania ha desatado una enorme tormenta de fuego que Rusia no puede apagar. Activos vitales han sido reducidos a cenizas. Ucrania ha logrado lo increíble. Y en cuanto a Rusia, ahora se enfrenta a un futuro en el que su petróleo ya no puede ser el salvavidas que alguna vez fue. Primero, los llevamos a la noche del 18 de abril. En esa fecha, Ucrania lanzó enjambres de drones en territorio ruso. Todos tenían un solo objetivo: la infraestructura petrolera que ha mantenido viva a Rusia. Mientras la invasión de Putin a Ucrania entra en su 5º año, nada estuvo fuera del alcance de Ucrania esa noche. En Samara,
Explosivos voladores atacaron 2 refinerías rusas, sanciones que Ucrania ha impuesto para aumentar el daño causado por las sanciones tradicionales a Rusia. Las refinerías de Tizran y Novokubishevsk están ardiendo, con incendios reportados en ambos sitios y más al oeste en Leningrado. Los drones de Ucrania impactaron la terminal petrolera RPK Vysotsk, Lukoil, 2 que juega un papel clave ayudando a Rusia a exportar su petróleo a través de sus puertos en el mar Báltico. La región de Krasnodar enfrentó drones ucranianos que se dirigían rápido a la estación de bombeo de petróleo de Tikhoretsk. Las defensas aéreas que Rusia había instalado en Krasnodar fallaron. Los drones ucranianos lograron otro impacto directo. El Ministerio de Defensa de Rusia, como era de esperarse, ha guardado silencio sobre los ataques ucranianos por toda Rusia contra estas instalaciones petroleras. Ni siquiera pudo usar la típica excusa de los restos de drones que se escucha cuando los drones ucranianos causan daño. El ministerio solo informó que sus defensas aéreas derribaron 258 drones ucranianos la noche del 18 de abril, incluyendo varios en las regiones que ahora arden. ¿Quién sabe? Tal vez Rusia sí derribó algunos de los drones de Ucrania, pero si lo hizo, claramente no fue suficiente para impedirlo a tiempo. El Estado Mayor de Ucrania informó por Telegram sus ataques exitosos y afirmó que Rusia no puede negarlos. Todas las instalaciones participan en suministrar provisiones a las Fuerzas Armadas rusas, informó el Estado Mayor al compartir fotos de los ataques. Cada foto muestra exactamente lo mismo: nubes densas de humo negro elevándose desde instalaciones petroleras rusas que claramente han sido impactadas por algo que desató una explosión y un incendio. Ucrania todavía está evaluando los daños mientras intenta confirmar exactamente qué fue lo que alcanzó en estas instalaciones. Sin embargo, no hay duda de que más petróleo ruso está ardiendo. Y eso es con lo que Putin tiene que lidiar ahora. Esta serie de ataques es solo el ejemplo más reciente de una campaña en constante escalada que Ucrania ha lanzado contra Rusia. Esa campaña está creando serios problemas para Rusia, de los cuales hablaremos pronto. Antes, no creías que Ucrania ya hubiera terminado con las refinerías e instalaciones petroleras rusas el 18 de abril, ¿verdad? Además de atacar combustible y petróleo en territorio de Putin, los drones ucranianos atacaron a las fuerzas rusas en Mariupol, ocupada por Rusia casi toda la guerra. Drones ucranianos de medio alcance lograron impactos directos en almacenes de lubricantes y combustible usados por fuerzas rusas. Para todo, desde mantener el equipo hasta operar vehículos en asaltos a posiciones ucranianas. Es fácil ver la conexión aquí. Ucrania elimina las refinerías que producen estos productos dentro de Rusia y destruye los propios productos en los territorios ocupados. Es un doble golpe para la estrategia terrestre rusa, ya que la infantería no tendrá combustible ni lubricantes por mucho tiempo. En el sector de Mariupol, Ucrania incluso logró encontrar tiempo para atacar objetivos no relacionados con el petróleo en Mangush y Gravska, que ambos están en la región de Donetsk. Drones ucranianos eliminaron unidades de reparación rusas. Hicieron lo mismo en el sector de Zaporilla, donde atacaron unidades en el distrito de Tokmak. Vemos a Ucrania convertirse en una potencia de drones de largo alcance que rivaliza con Rusia y supera al círculo de confianza de Putin. En cuanto a la importancia estratégica de los objetivos atacados, Rusia no tiene reparos en golpear casi cualquier cosa en Ucrania, especialmente si eso termina aterrorizando a civiles. Ucrania está mucho más enfocada, ataca el petróleo ruso una y otra vez dentro de Rusia misma y paraliza a las fuerzas armadas de Putin en los territorios ocupados. Incendios sin precedentes en Rusia están devastando refinerías y terminales de petróleo en todo el país. Ucrania tenía más preparado. Solo 2 días después, el 20 de abril, se informó que Ucrania atacó el puerto petrolero de Tuapse, una arteria logística clave de Rusia en el Mar Negro. Este fue el segundo ataque ucraniano al puerto en menos de una semana. Una vez más causó un gran incendio, solo horas después de que Rusia apagara uno similar tras un ataque el 16 de abril. Tuapse también alberga otra de las refinerías de petróleo de Rusia, que es capaz de procesar hasta 240,000 barriles de crudo al día. Si empiezas a notar un patrón aquí, no eres el único. Ucrania está intentando activamente cubrir la mayor parte posible de Rusia con una especie de humo negro. Eso envía un mensaje al pueblo de Putin. Su presidente inició una guerra. Ahora esa guerra está llegando a sus puertas. Hay un cierto elemento de oportunidad en los ataques de Ucrania al petróleo ruso el 18 y 20 de abril. El 18 de abril se dio a conocer la noticia de que el Departamento del Tesoro había extendido una pausa en las sanciones estadounidenses que habían estado dirigidas a los envíos de petróleo ruso desde el inicio de la invasión de Putin. La extensión ocurrió tras una pausa en las sanciones de Estados Unidos. Los choques en los precios del petróleo por el bloqueo del Estrecho de Hormuz, realizado por Irán como respuesta a la operación Epic Fury.
La suspensión de sanciones durará 30 días, y se anunció 2 días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos no prolongaría la pausa. Ucrania seguramente no estará feliz si Rusia puede vender su petróleo sin restricciones. Eso implica cientos o miles de millones de dólares para Rusia que Putin puede grabar para financiar su guerra contra Ucrania. Así que fácilmente podrías argumentar que los drones están volando en Rusia y las refinerías están ardiendo con tanta intensidad porque Ucrania quiere hacer que el levantamiento de las sanciones sea irrelevante. Tus barcos pueden navegar, Putin, pero no sirve si ya no hay petróleo que transportar. Quizá te preguntes si lo que Ucrania logró el 18 de abril, junto con su ataque del 20 de abril contra Tuapse, realmente significa que el petróleo ruso arde como nunca antes. Después de todo, no es como si los ataques de Ucrania a las refinerías fueran algo nuevo. En 2025, vimos que este tipo de ataques se intensificaron enormemente, resultando en un año en el que Ucrania llevó a cabo 120 ataques contra instalaciones energéticas rusas, de los cuales 81 tuvieron como objetivo refinerías de petróleo. A finales de año, Rusia perdió $13.000 millones por estos ataques. La estrategia no es nueva, pero aún falta una pieza clave del rompecabezas. Los 5 ataques que hemos cubierto hasta ahora son solo los más recientes que Ucrania ha desatado. Desde que Estados Unidos declaró su primera pausa en las sanciones contra Rusia en marzo, Ucrania ha estado golpeando a Rusia una y otra vez, causando una tormenta de fuego que realmente no se parece a nada que Vladimir Putin haya tenido que manejar antes. Eso lo cambia todo en cuanto al tamaño y la escala de los ataques de Ucrania. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Hay mucho más de donde viene esto, así que asegúrate de suscribirte si te está resultando útil el canal. Así que tenemos la punta del iceberg el 18 de abril. Bajo la superficie, se observa una campaña devastadora de ataques ucranianos que han dañado la industria petrolera rusa. Vamos a la región del Báltico. La destrucción de una terminal petrolera en Leningrado por Ucrania es solo una muestra del caos que el país ha causado en esta zona occidental de Rusia en el último mes. Al 31 de marzo, la BBC reportó ataques ucranianos repetidos contra 3 instalaciones petroleras en Leningrado, incluida la refinería Karishi en los importantes puertos rusos del Mar Negro, Ust-Luga y Primorsk. Esos puertos representan el 42% de las exportaciones de petróleo de Rusia, según el medio, y ambos han sufrido daños e incendios en sus tanques de almacenamiento. 8 tanques en Primorsk y otros 8 en Ust-Luga se incendiaron por ataques ucranianos en marzo, y los puertos cerraron temporalmente mientras las autoridades atendían los daños. Los ataques ucranianos fueron tan intensos que el presidente Volodymyr Zelensky dijo que algunos aliados pidieron a Ucrania disminuirlos. Zelensky no dijo quién hizo la solicitud, que probablemente se debió al alza del petróleo por la situación en el estrecho de Hormuz. El 18 de abril demuestra que Ucrania no se detiene por nadie. No permitirá que algo a miles de kilómetros la distraiga de perjudicar a Rusia de cualquier forma. Ucrania no dejará que Rusia se beneficie de sanciones levantadas ni de precios altos del petróleo. El analista Boris Eisenstein calificó las acciones de Ucrania en Leningrado como la mayor amenaza a las exportaciones de petróleo ruso desde el inicio de la guerra. Ese es precisamente el punto. Si Occidente no van a hacer lo suficiente con sus sanciones contra Rusia y Estados Unidos va a pausar temporalmente sus sanciones, entonces Ucrania va a tomar el asunto en sus propias manos. Ha estado haciendo exactamente eso desde mediados de marzo. Lo ocurrido el 18 de abril fue parte de la campaña de bombardeo estratégico que Ucrania puede sostener gracias a su suministro de drones de largo alcance. Los ataques continúan. Ya mencionamos que Ucrania atacó 2 veces Tuapse la última semana. El 5 de abril, Ucrania también atacó una refinería propiedad de Lukoil en la ciudad de Kostovo, a lo que siguió otro ataque contra una terminal petrolera en, adivinaste, Leningrado. Esto es una tormenta de fuego ucraniana, un bombardeo constante de drones que Rusia no logra interceptar y que provoca incendios masivos en todo el territorio de Putin. Cuando decimos que Rusia arde como nunca, nos referimos a esto. El 18 de abril, Ucrania solo avivó un infierno que amenaza con destruir la única industria que sostiene la maquinaria de guerra de Putin en Ucrania. En cuanto a la respuesta de Rusia ante todo esto, bueno, no va a ser precisamente feliz, ¿verdad? Aparte de las negaciones habituales y las afirmaciones de que está derribando todos los drones que Ucrania envía, Rusia está entrando en pánico, y debería estarlo. Los ataques de Ucrania agravan el problema y lo vuelven una catástrofe para el ejército y economía rusa. Hablaremos de esto en un momento. Primero, el pánico en Rusia. Voces dentro del Kremlin
ya están tratando de advertirle a Putin que Ucrania está tomando la delantera en el tema de los drones de largo alcance. El exministro de Defensa y ahora jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, es una de esas voces. Afirma que el desarrollo de drones en Ucrania permite que ninguna región rusa esté a salvo de ataques ucranianos. Los drones ucranianos recorren cientos o hasta más de 1000 millas para llegar a su destino. Y Ucrania está fabricando esos drones en volúmenes tan altos que siempre puede intentarlo de nuevo si uno de sus ataques no tiene éxito. Ucrania ahora realiza más ataques transfronterizos contra Rusia que Rusia contra Ucrania. En marzo, Ucrania superó a Rusia por casi 900 drones, una cantidad increíble de 7.347 drones ucranianos entraron en territorio ruso y, según el Ministerio de Defensa de Rusia, fueron derribados en marzo. Las refinerías y depósitos incendiados muestran que Ucrania ha revertido la ventaja que antes tenía Rusia en esa parte de la guerra. Los ataques a gran escala son ahora clave en la estrategia de Ucrania. En cuanto al Kremlin, sabe que no puede hacer mucho para detener a Ucrania. Ahí es donde surge el pánico. Saben que intentar amenazar a Ucrania para impedir que use los drones que ha desarrollado por sí misma será inútil. Los portavoces de Putin advierten a los socios europeos de Ucrania. Señalan que Rusia enfocará su atención en Europa si nadie hace nada para impedir que Ucrania ataque la industria petrolera rusa. No está claro qué pretende hacer Rusia. Solo se afirma que habrá consecuencias impredecibles. Si Putin mantiene su patrón, esto no significa mucho, pero continuará enviando drones y barcos a territorio de la OTAN. El expresidente ruso y adulador de Putin, Dmitry Medvedev, declaró que Rusia tiene una lista de posibles objetivos militares en Europa enfocada en países con acuerdos de producción conjunta con Ucrania. Ninguna de estas amenazas está teniendo el impacto que Rusia quiere que tengan. Los socios europeos de Ucrania ya saben que Rusia tiene una lista de objetivos, y ellos también tendrán la suya contra Rusia. Estas amenazas son tan impotentes como apenas disimuladas. Rusia sabe que nada de lo que diga o haga va a impedir que Ucrania siga enviando más drones a su territorio. Putin está enfrentando las consecuencias tras más de 4 años de aterrorizar a Ucrania con drones Shahed y misiles. Ahora que Rusia está recibiendo una dosis de su propia medicina, Putin se está quejando y amenazando, pero no está logrando nada. Eso ya es humillante para Rusia, que no logra detener los drones ucranianos pese a supuestamente tener uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Cierto tigre ha resultado ser de papel. Rusia no está nada contenta con todo esto. Mientras el Kremlin presiona a los socios europeos de Ucrania para frenarla, también enfrenta las consecuencias de los bombardeos ucranianos contra instalaciones petroleras rusas. Primero, está el dinero. En un informe del 18 de abril, que casualmente coincide con el cuarteto de ataques que provocaron un incendio aún mayor en Rusia, Ukrinform reveló que Ucrania ha reducido a la fuerza los envíos de petróleo ruso en aproximadamente 880,000 barriles por día. Eso suma $100 millones que se le arrebatan al fondo de guerra ruso cada día. Es probable que esa cifra aumente porque Ucrania ataca más refinerías y terminales petroleras. Según Zelensky, solo en marzo, Ucrania le causó al menos $2.3 mil millones en pérdidas al sector petrolero ruso. Si Ucrania puede mantener ese ritmo, significará que Rusia perderá $27.6 mil millones para finales de 2026, el doble de lo que perdió por los ataques de Ucrania en 2025. Si Ucrania logra mantener pérdidas de $100 millones diarios para Rusia desde finales de marzo, el daño para Rusia podría ser aún mayor. Rusia debe desviar envíos de petróleo en todo el país, lo que afecta también a su ejército. Los retrasos están ocurriendo por todas partes. El petróleo y el combustible que se suponía que ya debían haber llegado a la Ucrania ocupada se están retrasando mientras Rusia busca desesperadamente lugares seguros para almacenar y luego transportar ese petróleo. El sistema logístico de petróleo del enemigo pierde capacidad para mantener exportaciones continuas. Ya se ven resultados en el campo de batalla. Menos recursos para el enemigo son más oportunidades para nuestras unidades, informaron las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania en Telegram. Por cierto, uno de los lugares a los que Rusia está intentando redirigir su petróleo es Tuapse. El ataque ucraniano del 20 de abril a ese puerto clave ahora tiene más sentido. Finalmente, hay un problema poco reportado que la ola de incendios y explosiones que Ucrania está provocando por toda Rusia le está causando a Putin. Según el medio ucraniano Ovos, funcionarios en varias de las regiones que Ucrania ha estado castigando con sus ataques ahora están mirando hacia el Kremlin para que refuercen sus defensas aéreas en esas regiones. Eso es natural y lógico.
El gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó que ya se asignaron recursos materiales al distrito militar de Leningrado para este fin. El problema de esa solución es que Rusia no tiene suficientes sistemas de defensa aérea para protegerse de los drones ucranianos. Desde el inicio de la invasión de Putin, Minfin dice que Rusia ha perdido 1.350 sistemas de defensa aérea hasta el 21 de abril. Esa es una cantidad asombrosamente grande de sistemas, muchos de los cuales están siendo destruidos por los mismos drones que se supone deberían derribar del cielo. Peor aún para Rusia, ahora que Ucrania tiene drones de alcance medio para atacar más seguido en territorios ocupados, las defensas aéreas rusas dentro de Ucrania están siendo destruidas. De 1.530 ataques ucranianos lanzados en Rusia y los territorios ocupados entre junio de 2025 y marzo de 2026, 492 destruyeron partes de la infraestructura de defensa aérea rusa. Esto pone a Rusia en una posición en la que necesita más sistemas de defensa aérea justo en el momento en que no los tiene. Se descubre otra fase de la campaña de Ucrania contra el petróleo ruso. Ucrania anticipó que Rusia respondería instalando defensas aéreas en refinerías y terminales petroleras, lo cual es lógico. Esas defensas aéreas deben provenir de algún lugar, pues Rusia ya no tiene sistemas almacenados. Serán retiradas de los territorios ocupados y otros objetivos militares clave en Rusia. Putin podría salvar parte de su petróleo con esta medida, pero dejará otros objetivos vulnerables. Rusia pierde de cualquier manera. Mientras los incendios arden y llegan más drones, Rusia solo lanza amenazas inútiles y reorganiza defensas aéreas ya frágiles tras 4 años de ataques de Ucrania. Rusia ni siquiera está cerca de encontrar una solución a los nuevos problemas que Ucrania está planteando en 2026. Y lo más probable es que no pase mucho tiempo antes de que estemos informando sobre más ataques contra las instalaciones petroleras de Rusia, mientras Ucrania continúa una campaña que está dejando a Rusia sin recursos. Le damos un par de días, más o menos. Y mientras espera nuestro próximo informe sobre los inevitables ataques de largo alcance de Ucrania, ¿por qué no explora más sobre el pánico que está envolviendo al Kremlin en este momento? Si le hubieras dicho a cualquiera que estaba viendo las primeras horas caóticas de la invasión a gran escala de Rusia que Ucrania seguiría luchando más de 4 años después, casi nadie te habría creído, pero aquí estamos. No solo Ucrania sigue en pie a principios de marzo de 2026, sino que, según la mayoría de los indicadores medibles, está en una posición operativa más fuerte que la que tenía en 2025. Hay varias razones para esto, todas centradas en el hecho de que Ucrania ha podido desarrollar armas y tácticas más efectivas a lo largo de la guerra, mientras que Rusia siguió aferrada a los viejos métodos. De hecho, ha habido un vuelco tan grande en la situación que no solo Ucrania ha roto la línea del frente de Rusia, sino que Rusia no parece ser capaz de detener su avance. La clave para Ucrania es golpearlos donde realmente les duele. Comencemos con un marco más amplio ofrecido por Bill Graudo, el financiero y activista anticorrupción que se ha convertido en una de las voces más agudas sobre las dimensiones económicas de la guerra de Rusia. Su argumento es doble. Rusia ha cometido grandes errores tácticos, los cuales hemos cubierto ampliamente durante los 4 años de guerra. El otro argumento es que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ya no quiere esperar a que los gobiernos occidentales presionen económicamente a Rusia. En cambio, Ucrania lo está haciendo directamente, con ataques a refinerías de petróleo rusas y ataques a los llamados buques de la flota fantasma que Moscú utiliza para eludir las sanciones. Ucrania ha logrado golpear a Rusia donde más le duele, directamente en el bolsillo. Cada refinería que queda fuera de servicio, cada petrolero inutilizado, es un golpe a la fuente de ingresos que sostiene la maquinaria de guerra rusa. Veamos los números. Según la Fundación Carnegie, Ucrania inutilizó cerca del 38% de la capacidad de refinación de petróleo rusa. Sin embargo, ese mismo análisis sugiere que Rusia en realidad solo perdió aproximadamente el 69% de su capacidad neta de exportación de combustible debido a que tiene un colchón de producción excedente. Esto se logró a lo largo de 120 ataques durante 2025, la mayoría de los cuales logró causar algún daño a la infraestructura petrolera rusa. Los ataques culminaron en 2026 con 40 ataques durante enero y febrero, alcanzando al menos 13 objetivos vitales. Esto incluyó un ataque a la refinería de petróleo de Volgogrado, que detuvo el 40% de su capacidad de producción. Esta instalación representaba cerca del 5% de las exportaciones de combustible antes de la guerra, lo que permitió a Ucrania avanzar en su objetivo de privar a Rusia de los recursos que sostenían sus esfuerzos.
Ahora, todo esto se debe en gran parte a la capacidad de Ucrania para alcanzar nuevos objetivos, una habilidad que se ha expandido drásticamente desde los primeros meses de la guerra. En ese momento, dependía totalmente del alcance de las armas que Occidente suministraba. En 2025 y 2026, esa expansión está representada por Firepoint, la empresa privada de defensa con sede en Kyiv, fundada a mediados de 2022 por un grupo de ingenieros, arquitectos y diseñadores de videojuegos, comenzó en talleres improvisados y ha crecido hasta tener más de 2.000 empleados que operan en múltiples instalaciones de producción ocultas en Kyiv y sus alrededores. En particular, el dron FP1 merece un momento de atención especial. El dron de ataque, One Way o Wadrone, es el caballo de batalla que ha causado más daño, con un alcance de aproximadamente 1.000 kilómetros, con una ojiva de más de 27 kilos dependiendo de la configuración y un diseño optimizado para la modularidad, facilidad de ensamblaje y resistencia a la guerra electrónica. Al FP1 se le atribuye la realización de más del 60% de los ataques ucranianos en profundidad dentro del territorio ruso. Eso significa que la mayoría de los ataques a depósitos de municiones rusos, refinerías de petróleo y centros de mando militar que han sido noticia internacional durante el último año fueron realizados por esta única plataforma de producción nacional. El FP2 fue el siguiente paso. Es un arma más potente con una carga útil mayor pero un alcance menor, diseñada para atacar estructuras reforzadas. El alcance menor de solo 130 millas significa que el dron estaba destinado a destruir centros de mando o impedir que los rusos avanzaran en el territorio de Ucrania. Pero a principios de 2026, el cofundador y diseñador principal de Firepoint, Dennis Schlitterman, sugirió que la plataforma debía someterse a una actualización para incorporar una ojiva de 98 libras y así aumentar su efectividad. Por encima del FP1 y el FP2 en capacidad se encuentra el FP5 Flamingo. Este es el misil de crucero de Firepoint, que transporta una ojiva de 2.540 libras, con un alcance de hasta 1.900 millas. Su fuselaje se fabrica con fibra de vidrio transparente al radar, técnica usada en misiles balísticos, lo que le permite evadir la detección durante el vuelo. La producción comenzó a aumentar a mediados de 2025 con el objetivo de alcanzar 210 unidades por mes para el otoño. Más importante aún, el Flamingo ya ha sido utilizado, con fuentes ucranianas confirmando ataques en el campo de pruebas Kapustin Yar de Rusia en enero de 2026. En una operación aparte, el misil impactó una planta de producción de misiles Iskander dentro de Rusia. Este misil de crucero ucraniano ataca fábricas que producen los misiles que Rusia lanza contra ciudades de Ucrania. Lo que nos lleva a la cúspide de la ambición de Firepoint, el FP9. Este es un misil balístico de corto alcance, con un alcance de aproximadamente 500 millas, una ojiva de 1.700 libras y una velocidad terminal de aproximadamente Mach 6.5. Para comparar, el misil balístico Iskander de Rusia, el sistema que ha causado enormes daños a la infraestructura ucraniana durante toda la guerra, alcanza su objetivo a aproximadamente un tercio de esa velocidad. En la práctica, eso significa que los sistemas de defensa aérea tienen una fracción de la ventana de intercepción que normalmente tendrían contra un Iskander. Y dado como Rusia ha ido perdiendo lentamente sistemas S-400 a lo largo de la guerra, un despliegue generalizado de FP9 podría acelerar el castigo económico que Ucrania impone con misiles. A lo largo de todo esto, probablemente el factor más importante es que todo el programa de armas existe completamente separado de la OTAN y de las restricciones occidentales. Los misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos tienen un alcance máximo de aproximadamente 190 millas, esencialmente limitado para evitar ataques en el interior de Rusia. Todo lo que ha llegado a Moscú o ha atacado infraestructura en el interior de Rusia ha sido producido localmente. Si el FP9 llega a producirse a gran escala, podría amenazar a Moscú o San Petersburgo. Más allá de las propias armas, Ucrania también ha comenzado a abordar un problema sistémico que ha reducido la efectividad de su campaña de drones desde el inicio de la guerra. El 10 de marzo, el ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, quien fue nombrado para el cargo en enero de 2026 específicamente para acelerar la ventaja tecnológica de Ucrania, firmó una orden formal para reestructurar la forma en que el país adquiere drones. El sistema anterior se basaba en relaciones, procesos opacos de formación de la demanda y factores que los analistas militares han descrito claramente como riesgos de corrupción. Los soldados ucranianos en el frente recibían drones que no funcionaban como se anunciaba y debían modificar y reparar manualmente en las trincheras. El nuevo sistema es mucho más sencillo. Las unidades militares presentan solicitudes basadas en sus necesidades.
El Estado Mayor General elabora una lista de adquisiciones con solo las especificaciones técnicas del equipo necesario. Lo principal es que la lista no menciona marcas ni fabricantes específicos. La decisión sobre qué productos se compran realmente la toman 5 sistemas digitales de datos de campo de batalla. ePoint, que rastrea la efectividad real en combate del equipo en el campo, DotChain y Brave One Market, que registran lo que las unidades están comprando de manera independiente, reflejando la demanda real a nivel de campo. Y Delta y Mission Control, que proporcionan matrices de sincronización y análisis de aplicación en combate. Si un dron no vuela o no impacta objetivos, el sistema simplemente elimina toda la demanda para ese dron. La decisión de adquisición se toma con base en los datos, no en quien tenga la relación adecuada con el ministerio. La asignación del presupuesto también ha cambiado. Bajo la nueva estructura, el 80% de los fondos de adquisición van exclusivamente a sistemas que han demostrado su efectividad mediante datos del campo de batalla. El 20% restante se reserva para la innovación, como nuevos sistemas que están siendo probados en condiciones de combate, o sin requerir toda la burocracia que existe en el sistema occidental. Fyodorov describió este 20% como el mecanismo para la prueba rápida de nuevas tecnologías sin burocracia innecesaria. En la práctica, esto significa que Ucrania puede probar un nuevo diseño de dron a gran escala en cuestión de semanas después de que aparece, en lugar de esperar meses a que termine el proceso de certificación. Luego está la escala de la industria de defensa de Ucrania, que ha sido prácticamente transformada. Al inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania tenía 7 fabricantes de drones. Ahora tiene más de 500. Las empresas de guerra electrónica han pasado de 2 a más de 200. No existían fabricantes privados de misiles. Ahora hay más de 20. Las empresas de vehículos terrestres no tripulados pasaron de 0 a más de 100. Esta escala de crecimiento es algo que no se había visto en el siglo XXI y ha permitido que Ucrania se mantenga a la par de Rusia en términos de innovación de drones. En el campo de batalla electrónico, Ucrania también ha avanzado en tratar de frenar la ventaja numérica de Rusia, especialmente en lo que respecta a los drones. Entran las armas láser, imágenes compartidas a través de canales rusos de Telegram, lo cual ya dice mucho. Parecían mostrar un arma de energía dirigida ucraniana, deshabilitando un dron FPV guiado por fibra óptica. El dron en cuestión es lo que los soldados de ambos bandos llaman un mesero o dron de emboscada, que aterriza junto a una carretera en modo de bajo consumo, espera a un vehículo enemigo, luego se activa y ataca. Los meseros de fibra óptica son controlados por un cable físico que se desenrolla del dron mientras vuela. Como no usan señales de radio, son casi inmunes a interferencias electrónicas y por eso son una de las amenazas más peligrosas en el frente. Por supuesto, Ucrania tiene su versión del dron de fibra óptica con resultados similares, pero se puede argumentar que Rusia logró ese avance primero y lo ha usado eficazmente para impedir que Ucrania posicione tropas cerca del frente. Pero la nueva arma de energía podría darle la vuelta a esa ventaja. Las imágenes muestran un haz de luz concentrado siguiendo el cable de fibra óptica que conecta el dron con su operador, después de lo cual el dron pierde el control y se apaga. Esto es muy probablemente el supuesto sistema láser Sunray, un prototipo que se mostró a la revista The Atlantic en febrero, descrito como del tamaño de la cajuela de un auto y capaz de quemar pequeños drones en el cielo en cuestión de segundos. Sergei Bezgresnov, un asesor del Ministerio de Defensa y especialista en tecnología de radio militar, respondió a las afirmaciones rusas de que las imágenes son reales con su característico sarcasmo. Los rusos dicen que encontramos una manera de contrarrestar la fibra óptica. Con esta cosa, también escaneamos cerebros y abducimos personas, afirmó Bezgresnov. Pero los operadores de drones rusos captados en video no parecían encontrarlo gracioso. El contraalmirante retirado Mark Montgomery dijo a reporteros, antes de este video, que Ucrania podría usar láseres de combate en 1 o 2 años. Compáralo con el tiempo promedio de adquisición, que es de 6 años o más, mientras que los sistemas láser antidrones de Estados Unidos se desarrollan activamente desde 2022. Es claro que, mientras la carrera antidrones avanza y los drones se están volviendo, de facto, el reemplazo de las tropas tradicionales en el campo de batalla, la nación que desarrolle primero un arma efectiva y económica tendrá una gran ventaja. Y esa es precisamente la razón por la que la perspectiva de un arma láser es tan única. Al estar alimentada por electricidad, el costo por uso del arma propuesta sería significativamente menor que el costo de crear el dron atacante.
Esto va en contra de la economía actual de la guerra con drones, donde se utiliza un misil o dron relativamente caro para interceptar drones enemigos menos costosos, lo que podría, esencialmente, cambiar por completo el concepto mismo de los drones. Pero Ucrania ha aprovechado este impulso al máximo. En tierra, la situación en el campo de batalla durante febrero de 2026 sugiere que Ucrania, al menos según la propia evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, está en una mejor posición que al inicio de 2026. Ahora, si quieres saber exactamente cómo sucedió esto, asegúrate de suscribirte al programa militar. Publicamos contenido diario que sigue de cerca todo lo relacionado con la guerra. En resumen, Rusia no cumplió varios de sus objetivos reales este invierno. Las tropas rusas comenzaron a avanzar relativamente rápido en los ejes de Julipol y Oleksandrivsk a finales de octubre y principios de noviembre de 2025. Es probable que el mando ruso esperara que estos avances complementaran las operaciones cerca de Orikhiv, permitiendo acercarse a la ciudad desde el este y oeste para avanzar hacia Zaporilla. Esta maniobra pudo permitir a las tropas rusas eludir las líneas defensivas fortificadas de este a oeste en Zaporilla, en vez de intentar asaltos frontales desde el sur. Recuerda, Zaporilla era básicamente uno de los últimos bastiones de la resistencia de Ucrania en la región, especialmente después de que Rusia lograra una victoria pírrica en Pokrovsk tras 2 años de combates allí. El plan tenía cierta lógica. A principios de diciembre de 2025, el ISW evaluó que una ruptura táctica al norte y noreste de Guliápol podría permitir a las fuerzas rusas lograr avances operativos. Luego, el 29 de diciembre de 2025, el mando ruso anunció planes para unir los ejes de Orikhiv y Guliápol, con el fin de avanzar hacia Zaporilla. Más allá de eso, el objetivo final parecía ser el cinturón de fortalezas de Ucrania, que es el corredor fuertemente fortificado de ciudades en el Oblast de Donetsk, incluyendo Drushkivka, Sloviansk y Kramatorsk, donde Rusia se ha estado posicionando para asaltar como pieza central de su campaña de primavera-verano de 2026, pero aquí es donde las cosas empezaron a salir mal. Verás, la campaña de misiles y drones de Rusia en el invierno de 2025-2026 contra la infraestructura energética de Ucrania no logró ninguno de sus objetivos estratégicos previstos. Aunque causaron graves daños a la red eléctrica y meses de dificultades para los civiles, las fuerzas rusas no lograron cortar la energía cerca del frente ni impedir el crecimiento de la base industrial de defensa de Ucrania en la región. La asesora del Ministerio de Defensa de Ucrania, Hanna Gvozdia, declaró el 19 de febrero que la producción había aumentado 50 veces desde 2022 y alcanzado un valor estimado de $50.000 millones en producción. Rusia atacó la infraestructura destinada a detener la producción de armas ucranianas, y aún así, la producción de armas creció de todos modos. Las tácticas de Rusia en el terreno se vieron obstaculizadas. Moscú apostó por tácticas de infiltración y acciones ofensivas con fuerzas motorizadas ligeras, lo que idealmente significa que pierde menos equipo blindado, pero muchísimo personal. Pero para finales de diciembre de 2025 ya había una desaceleración porque las fuerzas rusas habían sufrido pérdidas muy graves en los meses anteriores. El modelo de infiltración funcionó cuando la infantería rusa logró penetrar con éxito las posiciones ucranianas, acumularse y consolidarse. Las fuerzas ucranianas evitaron que los escuadrones de infiltración recibieran apoyo del resto de las tropas rusas, dejándolos aislados en territorio enemigo. Esto probablemente privó a las fuerzas rusas de posiciones ofensivas iniciales para lanzar una ofensiva de verano hacia Zaporilla. Luego, la contraofensiva de Ucrania, lanzada a finales de enero, aprovechó exactamente ese fracaso. Las fuerzas ucranianas comenzaron a expulsar a las fuerzas rusas del Oblast de Dnipropetrovsk y a socavar los preparativos rusos para una ofensiva de primavera. El cambio repentino en la línea del frente ha significado que Ucrania liberó más de 150 millas cuadradas de territorio en menos de un mes, devolviendo más territorio a Ucrania del que perdió a mediados o finales del verano, por primera vez desde la contraofensiva del verano de 2023. Las unidades específicas que están siendo trasladadas cuentan la historia de lo realmente sobreextendida que está Rusia. El mando militar ruso se vio obligado a redistribuir unidades de élite de paracaidistas y de infantería naval desde el sector de Pokros y el área táctica de Dobropilia en el este de Ucrania hacia la línea del Frente Sur, probablemente para responder a esos mismos avances ucranianos. Estas eran básicamente fuerzas que apenas lograron ocupar Pokros hace solo unos meses y que también han sufrido muchas bajas. Por ejemplo, el ISW no había observado al 656 Regimiento de Fusileros Motorizados operando en el campo de batalla desde agosto de 2025.
Esto indicaba que el mando militar ruso retiró antes esta unidad y pudo mantenerla en reserva para futuras ofensivas. Rusia debe usar su reserva para la ofensiva de primavera en defensa, meses antes de lo planeado. El hecho de que una serie de contraataques tácticos ucranianos esté obligando a Rusia a tomar decisiones operativas y estratégicas sugiere que las fuerzas rusas ya están sobreextendidas, incluso mientras se preparan para una ofensiva mayor. Como resultado, el Kremlin podría verse obligado a abandonar sus planes para una ofensiva en la primavera-verano de 2026 o ajustarlos significativamente en el Oblast de Donetsk, el Oblast de Zaporizhia o en ambos. Pero el problema de Rusia no son simplemente las bajas. Toda la estructura detrás de la maquinaria de guerra rusa está sobre bases inestables y cerca de colapsar. Tome por ejemplo las cifras de reclutamiento. Alrededor de 422.000 personas firmaron contratos con el ejército ruso en 2025, lo que representa una caída del 6% en comparación con las aproximadamente 450.000 que firmaron en 2024, según Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Algunas regiones rusas han bajado sus bonificaciones por alistamiento militar por presión económica. Recuerda, este es el mismo ejército que inició la guerra con aproximadamente 160.000 soldados desplegados en Ucrania y luego destinó cerca de 900.000 soldados al conflicto. Y según estimaciones recientes, Rusia había perdido más de 1.25 millones de soldados en la guerra, básicamente agotando toda su reserva previa a la guerra y luego la mitad adicional de esa cantidad. Más específicamente, el punto máximo parece haber ocurrido en diciembre de 2025, cuando por primera vez las bajas rusas superaron el número de nuevos soldados contratados. Rusia sumó 27.400 soldados contratados ese mes, mientras que sus bajas alcanzaron 33.200 entre muertos y heridos. En meses anteriores, las cifras de reclutamiento eran favorables para el Kremlin, pero esta desaceleración complica la situación. Un análisis sugirió que Rusia en realidad necesita alrededor de 45.000 reclutas mensuales para tener alguna esperanza de lanzar una ofensiva seria durante 2026. Como solo alcanza 2/3 de esa cifra, puede decirse que Rusia ha perdido gran parte de su ritmo, aunque mantiene una ventaja numérica considerable. La respuesta del Kremlin ha seguido un patrón predecible, ampliando el grupo de reclutamiento hacia estratos cada vez más bajos. Rusia ha ampliado sistemáticamente los llamados contingentes especiales utilizados para reponer el ejército. En 2025, la categoría se amplió para incluir no solo a prisioneros y personas bajo investigación criminal, sino también a individuos con deudas financieras impagas, incluyendo préstamos pendientes. Rusia también ha incrementado el reclutamiento de ciudadanos extranjeros, particularmente de países que considera amistosos, incluyendo estados en África y Sudamérica, atrayendo o incluso engañando a posibles reclutas con promesas de recompensas financieras o ciudadanía. Todo esto apunta a una sola cosa: que Rusia se está quedando poco a poco sin recursos. En el ámbito económico, Ucrania ha logrado imponer su propia forma de sanciones al destruir partes de la infraestructura de refinación y exportación de petróleo de Rusia. Occidente ha aumentado la presión al vigilar más de cerca a los barcos de la flota fantasma que entran y salen del mar Báltico. En el ámbito de las armas, Rusia ha perdido, en cierta medida, la ventaja que tenía gracias a los Shahids, que son baratos de fabricar. Los drones ucranianos de largo alcance tienen un costo de adquisición similar, pero no dependen de otro país. Recuerda que, con Estados Unidos e Israel en conflicto con Irán, Rusia debe ceder parte de su armamento clave del Medio Oriente. Aún peor, Rusia básicamente ha reconocido que ya no puede influir en la región cuando se retiró de Siria a finales de 2024, después de rápidas ofensivas de la oposición que reflejan lo que Ucrania intenta hacer en Donbass. Y en el frente táctico, Rusia ha gastado demasiado tiempo, esfuerzo y soldados sin lograr capturar dos ciudades vitales en la región, Pokrovsk y Zaporizhia. Aunque Pokrovsk finalmente cayó, lo hizo solo después de que Rusia, según informes, perdiera más de 25.000 soldados en la zona, aproximadamente el 20% del total de bajas. Todo esto culmina en una sola cosa: cuando Ucrania comience otro avance para recuperar Donbass, Rusia podría verse obligada a admitir que ya no puede detenerlo. La marina rusa intentaba ocultar algo irreemplazable. Escondido en el puerto de Novorossiysk, que se ha convertido en una nueva base para la flota del Mar Negro después del desastre de esa flota en Crimea, se suponía que estaría a salvo. Pero Ucrania lo encontró, y luego Ucrania lo destruyó. Ucrania ha convertido la noche en día y ha destrozado todo un puerto naval ruso, sin dejar nada a su paso, mientras asesta un golpe mortal a una flota rusa que ya era prácticamente inútil en la guerra.
Durante la noche del 1 de marzo y la madrugada del 2, Ucrania lanzó una intensa ofensiva de drones hacia la base principal de la flota del Mar Negro en Novorossiysk. No fue un ataque simple. Ucrania usó drones aéreos y marítimos para desatar un enorme poder de fuego que destrozó la base de Novorossiysk y sacó 5 barcos de la flota, considerada clave para que Rusia ganara la guerra iniciada por Putin. Pronto hablaremos de esos 5 barcos. Antes, la noticia del ataque viene del canal de Telegram Dosya Shpiona, que también da algunos números. Ese canal dice que la defensa aérea rusa reportó al menos 200 drones de ataque. No hay declaración del Ministerio de Defensa de Rusia sobre que estos drones hayan sido derribados o que el daño causado por Ucrania se deba a restos de drones y no a los propios drones. Eso es inusual en Rusia y muestra que Ucrania golpeó tan fuerte que ni siquiera un ministerio que siempre miente sobre ataques pudo ocultarlo. La ironía es que Novorossiysk era el lugar donde Rusia pensaba que su flota del Mar Negro estaría segura. Ya en octubre de 2023, ABC News informaba que Rusia había comenzado a mover sus buques de guerra a esta base, ya que los misiles y drones marítimos de Ucrania estaban destrozando por completo la flota en su base anterior en Sebastopol. Esto fue una retirada táctica rusa. Trasladaron sus buques de guerra más valiosos a un puerto protegido, fuera del alcance de Ucrania y con defensas suficientes para minimizar daños en caso de ataque. Rusia siguió retirándose en 2024, pero Andriy Yusov, representante de inteligencia ucraniana, afirmó que los buques de guerra rusos no podrían ocultarse mucho tiempo. Tras la destrucción de lanchas lanzamisiles, buques de asalto anfibio y una corbeta, ya no los vemos en el mar. Ahora buscan nuevas tácticas y herramientas defensivas. Pero las fuerzas de seguridad y defensa de Ucrania no esperarán. Continuarán actuando, dijo Yusov en marzo de 2024. 2 años después, Ucrania realmente está actuando. Ucrania ha estado preparándose para un ataque como este durante mucho tiempo, y explicaremos cómo más adelante en el video, cuando entremos en detalle sobre lo que este ataque significa para la debilitada flota del Mar Negro de Rusia. Ucrania no solo atacó barcos en este último golpe, así que quédate hasta el final para saber más. Pero antes de todo eso, tenemos los ataques principales. 5 buques de guerra rusos han sido alcanzados y se supone que los 5 desempeñan papeles clave en los intentos de Rusia de ocupar Ucrania. Hagamos un recuento de las pérdidas de buques de guerra rusos. El primero en la lista es el Valentin Pikel, que según United 24 Media es un dragaminas del proyecto 266M que sufrió daños estructurales significativos durante el ataque nocturno con drones de Ucrania. El término dragaminas podría hacerte pensar que este barco no era una gran amenaza para Ucrania, pero no es así. Aunque el objetivo principal del barco es barrer minas y hacer más seguro el paso de otros buques de guerra rusos, el Valentin Pikel también es una potencia ofensiva. Digal amplía en un perfil del barco, mencionando que también puede funcionar como buque antisubmarino. Esto muestra cómo este buque de guerra puede ser problemático para Ucrania. Ucrania no despliega submarinos completos, pero cuenta con drones submarinos como el Seabay, usados para atacar Novorossiysk antes. Valentin Pikel pudo haber ayudado a Rusia a evitar ataques submarinos. Pudo hacerlo, pero ya no. El barco también amenaza a drones, misiles y aviones de combate ucranianos. Está equipado con 20 misiles Igla de corto alcance superficie-aire, junto con un par de cañones AK-300, 6 de 30 milímetros. Al agregar muchos equipos de guerra electrónica, el barco puede protegerse, afectar recursos aéreos y navales de Ucrania, y navegar 3.000 millas náuticas con una autonomía de 15 días. Ahora está fuera de servicio, y según el informe de United 24 Media, no volverá en un futuro cercano. Lo siguiente en la lista es un par de buques de guerra proyecto 1124-M Albatros, Yaisk y Kasimov. Ambos son pequeños buques antisubmarinos que Ucrania alcanzó mientras estaban en Novorossiysk. Al igual que el Valentin Pikel, podrían complicar la estrategia de Ucrania de usar drones submarinos para dañar la flota del Mar Negro y atacar infraestructura rusa clave, como el puente de Kerch, apoyando el esfuerzo ruso en Crimea. Naval Technology brinda más información. Afirma que los barcos del proyecto 1124-M son más multipropósito que especializados en antisubmarinos. Además de enfrentar amenazas submarinas, los barcos pueden patrullar, hacer reconocimientos, proteger convoyes, comunicaciones y colocar minas. Cada barco tiene 80 tripulantes. Es poco probable que hubiera alguno a bordo durante el ataque de Ucrania, como muestran las cifras de bajas que compartiremos. Pero incluso si Ucrania no ha matado a 160 marineros rusos en este ataque, les ha quitado sus barcos.
Los marineros no son precisamente útiles cuando no pueden pasar su tiempo en el agua. Así que ahora Rusia tiene que gastar dinero pagando a miembros activos de su ejército que no pueden hacer mucho más que sentarse y esperar sin hacer nada. El proyecto 1124-MSI tiene un poco de poder de fuego para acompañar su armamento antisubmarino. Además de los lanzatorpedos dobles DTA-53, el buque tiene un sistema de misiles superficie-aire OSA MA-2 para enfrentar helicópteros y aviones. Rusia también puede montar un par de armas de artillería en la embarcación, como una ametralladora pesada AK-100, 76M de 76.2 milímetros o un par de cañones A-200, 20 de 57 milímetros. En otras palabras, este buque antisubmarino es sorprendentemente versátil. Y Ucrania no quiere que Rusia aproveche esa versatilidad en el Mar Negro. Ahora, Rusia no puede. 2 de sus barcos, Proyecto 1124-M, han sido eliminados. Cuando United 24 Media informó, satélites confirmaron que 5 buques de guerra fueron alcanzados, pero solo 3 eran conocidos. Ahora sabemos más sobre los otros 2. Esa información es cortesía de Euromaidan Press, que revela que el cuarto objetivo de Ucrania, el del 1 al 2 de marzo, fue el Almirante Esen. La fragata rusa Almirante Esen fue impactada casi al centro por un dron ucraniano, detonando los lanzadores de contramedidas pasivas PK-10 que deberían desplegar señuelos térmicos y chaff para ocultar el barco. Supongo que eso no funcionó, ¿verdad, Putin? El Kiev Post confirmó el 5 de marzo que el Almirante Esen fue alcanzado. Ucrania dañó el barco tanto que ya no puede lanzar sus misiles de crucero Kalibr. Esto es clave para Ucrania, ya que Rusia aprovecha la cercanía de Novorossiysk para intensificar ataques con misiles y drones. Los misiles de crucero Kalibr han jugado un papel muy importante en estos ataques. El 7 de febrero, la Nueva Voz de Ucrania informó sobre un gran ataque ruso a la red eléctrica ucraniana. Rusia usó 24 misiles en ese ataque y algunos de ellos eran misiles Kalibr. ¿Esos misiles salieron del Almirante Esen? Quizá nunca lo sepamos, pero Ucrania logró que Rusia no pueda usar su fragata para lanzar misiles Kalibr pronto. El Kiev Post agrega que el ataque con drones de Ucrania también destruyó los lanzagranadas del Almirante Esen, además de dañar el sistema de guerra electrónica TK-25. Genera interferencias y puede detectar radiación de radar. Otra gran noticia para Ucrania. Un sistema de guerra electrónica menos deja a Rusia con menos defensas en Novorossiysk y más oportunidades de ataque para Ucrania. Ucrania destruyó parte del sistema de guía de misiles antiaéreos de la fragata, por lo que ya no es útil para Rusia y quedó como un blanco fácil. Eso nos lleva al último barco de la batalla. Antes de eso, hay mucho más. Si te gusta el programa militar, suscríbete para estar siempre un paso adelante. Finalmente, la lancha misilera Molnaya, según Euromaidan Press, es un buque de guerra del proyecto 1241. Los drones ucranianos impactaron directamente la popa de la embarcación, donde se encuentran la sala de máquinas, motores principales, generadores diésel y un par de montajes de artillería AK-630M de 30 milímetros de la Molnaya. El barco puede usarse en defensa aérea cercana contra drones como los que lo atacaron. Rusia construyó todos sus barcos del proyecto 1241 durante la era soviética y completó la construcción de 80 de ellos entre 1979 y 1984. Eso no implica que Rusia tenga muchos de estos buques listos para reemplazar los destruidos por Ucrania. La enciclopedia naval indica que la mayoría de los 80 se exportaron, por lo que Rusia perdió un buque misilero de su cada vez menor arsenal. Al decir varias veces que el Molnaya es un buque misilero, queda claro que tiene más que solo cañones de 30 milímetros. El barco puede ser equipado con Manpads SAN-5 superficie-aire, cada uno cargado con 16 misiles que apuntan a aviones y helicópteros. Estos barcos tienen misiles P-270 Musket en lanzadores dobles sobre la cubierta. Así que, al igual que varios de los otros barcos que Ucrania destruyó durante su incursión del 1 de marzo, el Molnaya es una nave versátil, aunque envejecida, que se suponía sería mejor que cualquier cosa que Ucrania pudiera desplegar en el aspecto naval de la guerra. Ahora es otro barco humeante de una flota de 5 que Ucrania atacó con drones. Por su antigüedad y que Rusia ya no fabrica barcos del proyecto 1241, parece poco probable que pueda reparar el daño. Para colmo de esta enorme herida en toda la flota, United 24 Media agrega que analistas militares han observado lo que llaman una mancha oscura en el muelle, donde estaban ubicadas las corbetas del proyecto 1124 que mencionamos antes. Esa mancha oscura podría indicar que los drones de Ucrania impactaron el muelle,
o que un incendio de los ataques a los buques rusos llegó al muelle y causó más daños. Y créanos, hay más daños. Eso lo veremos más adelante al final del video. Antes de analizar los logros de Ucrania en un puerto naval considerado seguro por Rusia en el Mar Negro, veamos qué implica este último ataque para Rusia. Algo es seguro, la protección de Novorossiysk no funciona. El objetivo de mover los activos más valiosos de la flota del Mar Negro a Novorossiysk era protegerlos de misiles y drones ucranianos. La idea era combinar una mayor distancia con mejores defensas aéreas, junto con las capacidades de guerra electrónica de algunos de los buques de guerra que hicieron el viaje, para evitar que Ucrania llevara a cabo ataques como el que acabamos de ver. Y en teoría tiene sentido. Novorossiysk está mucho más al este que la anterior base de la flota del Mar Negro en Sebastopol, con unos 300 kilómetros o 186 millas entre ambos puertos. Si sumas la distancia que las armas ucranianas recorrían sobre el Mar Negro hasta Sebastopol, ves cómo influye la distancia. Las versiones de exportación de los misiles Storm Shadow, que Ucrania usó para destruir parte de la flota del Mar Negro al inicio de la guerra, tienen un alcance de unos 250 kilómetros. Según la BBC, eso pone en peligro gran parte del Mar Negro y quizás Sebastopol. Novorossiysk no tanto. Putin y sus aliados no previeron que Ucrania desarrollaría armas de mayor alcance que las que tenía cuando Rusia inició su retirada a Novorossiysk en 2023. Ahora Ucrania cuenta con el Sea Baby y drones aéreos capaces de recorrer cientos o miles de kilómetros. Un objetivo antes inalcanzable ahora es completamente a su alcance. Ucrania sabía lo que venía antes que Rusia, que en realidad nunca lo supo. No habrían estado buques de guerra en Novorossiysk si Rusia lo hubiera entendido, aunque es difícil saber a dónde más podrían ir sin dejar el Mar Negro. En septiembre de 2025, el portavoz de la Marina de Ucrania, Dmytro Petinchuk, incluso advirtió directamente a Rusia que mantener los barcos en Novorossiysk no iba a ayudar. «Los destruiremos ahí, y ellos lo entienden bien», dijo Petinchuk. A mediados de diciembre, Ucrania logró lo que Euromaidan Press llamó imposible. Los drones de Ucrania lograron inutilizar un submarino ruso clase Varshavyanka en Novorossiysk en un ataque que eliminó otro activo ruso capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr. Si Rusia no atendió la advertencia de Petinchuk, este ataque la dejó clara. Ucrania podía atacar los barcos que Rusia ocultaba en su puerto remoto. Aún así, Rusia no hizo nada. Ucrania aprovechó ese hecho el 1 de marzo y hasta el 2 de marzo. Tras el ataque de diciembre que mostró las debilidades en Novorossiysk, Ucrania tenía la base para un ataque aún mayor que inutilizó más parte de la flota del Mar Negro. Rusia no pudo detener nada de eso, y con otros 5 buques de guerra fuera de combate, Ucrania tiene oportunidades de atacar una y otra vez. Por cierto, no subestimen lo que significa este último ataque para Rusia en el componente del Mar Negro de su estrategia de guerra. Esa estrategia ya estaba casi arruinada antes del último ataque de Ucrania. Defense Express informó el 26 de febrero que la flota del Mar Negro ya estaba paralizada antes del ataque a Novorossiysk. Al menos 25 de los buques de guerra de Rusia habían quedado fuera de combate para finales de febrero, lo que equivale a aproximadamente 1/3 de la potencia total de la flota. Ahora puedes sumar 5 más a esa lista. La proyección de poder marítimo de la flota rusa, antes temida, se ha visto severamente limitada y debe adaptar sus tácticas a un entorno operativo reducido, informó el medio. Rusia sabe de sus fracasos en el Mar Negro, pero no puede hacer nada útil al respecto. Han rodado cabezas en el mando naval ruso por todo esto, y parece que el actual comandante de la flota del Mar Negro, Sergei Pinchuk, está en la cuerda floja después de que surgieran informes a finales de enero de que el Kremlin estaba considerando la opción de despojarlo de su poder. Pero no tendría sentido. Rusia solo puede mantener sus buques de guerra fuera del Mar Negro y lo más lejos posible. Pinchuk podría ser el último chivo expiatorio de los errores rusos en el Mar Negro, pero su sucesor seguirá enfrentando un problema ucraniano sin solución. Ucrania puede atacar Novorossiysk. La flota no tiene otro destino, salvo alejarse tanto que perdería su única función, lanzar misiles a Ucrania desde el puerto. Esto nos regresa a algo ya mencionado varias veces. Tan devastador como perder 5 barcos de guerra de la flota del Mar Negro, la horda de al menos 200 drones ucranianos causó aún más daño que el visible en esos barcos. El Estado Mayor General de Ucrania lo confirmó en una publicación del 2 de marzo, donde reveló todo lo demás que logró alcanzar en Novorossiysk durante los ataques de la noche anterior. Drones ucranianos atacaron la terminal petrolera de Shaskaris,
recordando a Rusia que Ucrania mantiene su estrategia de destruir la industria más rentable de Rusia. United 24 Media informa que ocurrió un incendio en el complejo. El Estado Mayor General confirmó daños en tanques petroleros de la terminal y en la estación de radar del complejo S-400. Aunque perder más petróleo es grave, lo crucial para la estrategia de Ucrania es la destrucción del S-400. Ese sistema de defensa aérea pudo haber impedido que los drones y misiles ucranianos atacaran Novorossiysk, pero ya fue eliminado. Esto implica más corredores aéreos abiertos, por lo que el ataque de marzo podría ser solo el inicio de lo que viene, no el punto máximo para Ucrania. Euromaidan Press agrega más información, afirmando que Ucrania también logró destruir el radar de guía de un S-300, así como un Pantsir S-2. Son 2 sistemas de defensa aérea menos, no hace falta repetir lo que significa. Respecto a la instalación petrolera, el medio informa que Ucrania destruyó 6 atracaderos de carga de la terminal Shashkaris. Esos atracaderos habrían recibido petróleo que pasa por Crimea hacia Ucrania. Con solo uno restante, Rusia va a tener dificultades para mantener abastecidas a sus tropas en tierra durante al menos los próximos días. Y finalmente, también hay bajas, de hecho, al menos 17. Euromaidan Press reporta que 3 marineros rusos murieron y 14 resultaron heridos en un ataque nocturno de Ucrania. Diríamos que estos marineros ya no le sirven a Rusia, pero con tantos de sus buques destruidos, eso ya era casi así. Lo que tenemos aquí es un ataque como ninguno que Ucrania haya logrado antes. Ucrania ya había destruido barcos de la flota del Mar Negro, pero nunca 5 en una noche. Ya atacó Novorossiysk antes, pero nunca con tanta fuerza como cuando atacó el puerto el 1 y el 2 de marzo. Este es un ataque que será recordado por años, y eso significa que nos recuerda lo que Ucrania logró en tierra en Siversk solo unas semanas antes. Esa fue otra operación muy distinta que quedará en la historia al finalizar la guerra. Mira nuestro video para estar informado. Si te gustó, suscríbete para no perderte nuestra cobertura de los ataques más recientes e impactantes de Ucrania. Gracias por vernos.